Entonces, gracias. De todas estas ventajas, ¿sí? Una de las más principales y de las más aprovechadas por cada uno de nosotros, podríamos decir que es esa, el hecho de venir y modificar nuestros textos de diferente manera. ¿Okay? Entonces, voy a compartir mi pantalla para que veamos cómo funciona esto de modificar textos, que es nuestro tema del día de hoy. Ok, entonces acá estoy en Word y voy a abrir un documento en blanco. ¿Sí? En este tema voy a preferir que me pongan atención y vayamos viendo qué es lo que voy a ir haciendo para que después, en base a eso que les voy a enseñar, a mostrar, ustedes puedan realizar su tarea, ¿ok? Entonces, cuando yo abro Word, cuando abro un documento de Word, ¿sí? A mí ya me sale un texto de forma predefinida. Es decir, Word ya tiene de forma automática cuál es el tipo de texto que utiliza para sus documentos. Y no solo el tipo de texto, sino que también el tamaño y el color. ¿Sí? Entonces, acá debemos de saber principalmente que a los textos en Word se les llama fuentes. ¿Sí? Entonces, cuando yo les hablo de modificar el tipo de fuente, ¿sí? No estamos hablando de la fuente del parque, de la del chorrito que se hace grandote, se hace chiquito, no. Estamos hablando de modificar el estilo del texto que nosotros utilizamos. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir Centro Educativo Integral El Saber. ¿Sí? Este texto está escrito con el formato que viene predeterminado dentro de Word. ¿Sí? Si pueden ver en la parte de acá arriba, dice qué tipo de texto es o qué tipo de fuente. Que la fuente se llama Calibri. ¿Sí? Luego podemos ver en la parte de acá el tamaño, que es de tamaño 11. ¿Sí? Y obviamente podemos ver en la parte de acá el color, que qué color es. Negro. Negro, perfecto, Sandra. Incluso, si me voy acá, donde cambio el color y presiono, me va a decir que está seleccionado el color automático, que es el color negro. ¿Sí? Entonces, yo voy a pegar varias líneas. Esta de acá, como les digo, es tipo Calibri, que es el formato que tiene de forma predefinida Word, más bien todo Office, para esta versión. Pero en versiones anteriores, ¿sí? Habían otros formatos que estaban predefinidos. Por ejemplo, anteriormente a Calibri, el tipo de fuente que traía Word, si se dan cuenta, la lista es bastante amplia. Ahí está. Era este de acá. Voy a hacerlo un poco más grande. Mi hoja voy a hacerla más grande para que puedan ver mejor. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencias ven entre el tipo de fuente Calibri
y el tipo de fuente Times New Roman. Que la letra se puso como que más delgada. ¿Ok? ¿Alguien menciona que la letra es más delgada? ¿Qué más? Se ve más grande. Se ve más elegante, profe. Ah, se ve más grande, dicen por ahí, y alguien dice que se ve más elegante. Apoyo lo de que se ve más La vemos más de elegante. cerca, profe. Bueno, veamos. Apoyo la parte que menciona alguien donde dice que se ve más elegante. ¿Sí? Si es cierto, anteriormente este tipo de letra hacía que se viera un poco más fino nuestros documentos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Esta es más simple y esta, en cambio, en las terminaciones de cada una de las letras, tiene así como que más delgadito. ¿Sí o no? ¿Sí? Y eso es lo que hace que se vea más elegante o más fino o de una mejor manera. ¿Sí? Entonces, este tipo de fuente está en New Roman. Va. Alguien dijo que se veía más grande. ¿Sí? Veamos. El tamaño del texto sigue siendo de tamaño 11. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quisiera medir la letra E, esta E que tiene el primer tipo de fuente que usamos. ¿Ustedes ven mi cursor? Si yo pongo el cursor sobre la E, podemos decir que la E mide el tamaño de la altura del cursor, ¿sí o no? Ah, bueno, vamos a ver con esta. ¿Es más grande? Sí. Sí, es. No, un poquitito. Veamos de nuevo acá desde la base. Vean, un poquito sale. Y este en cambio sale todavía un poquito más. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese tipo de fuente sí era más grande. Aunque ambas tengan el tamaño 11. Además de eso, que esta, por ejemplo, termina acá, mientras que la segunda todavía sigue otro poquito. ¿Sí? Voy a hacerlo un poco más así. Vamos a ver. Antes de este tipo de letra, que era el Times New Roman, se tenía este de acá. Ese tipo de fuente se llama Arial. ¿Sí? Ahora, ¿es más grande? Sí, Sí, es más grande y Sí, más gruesa la letra. Veamos, la misma prueba. Si me pongo sobre ella, es mínimo el tamaño que cambia, pero sí se hace un poco más ancha. ¿Sí? Las letras son más anchas. Porque miren, la E de acá ocupa esto, mientras que esta E caben como que dos de las otras. ¿Sí? O sea, es más ancha así. ¿Ok? Va. Pero no era tan elegante como esta que acá. ¿Sí? Era más sencilla. ¿Sí? Ahora, antes de esa, van a decir ustedes a la gran, el profe qué viejo está, que recuerda cómo eran los tipos de letra de otras versiones. Lo que pasa es que a mí siempre me gustaron las computadoras. Entonces, desde hace muchos años, estaba metido en este rollo de las computadoras. Aquí está. Coder New. ¿Sí? Este era el tipo de fuente que se utilizaba anteriormente en las versiones de Office, en las versiones de Word. ¿Sí? ¿Lo recuerdan de algún lado ustedes? ¿O nunca lo habían visto? se mira igual que la de la máquina de Sí. escribir, algo así. Ajá, de la máquina de Es escribir. el tipo de letra que se utiliza en las máquinas de escribir. ¿Sí? Entonces, ese tipo de fuente se llamaba Coder New. Si se dan cuenta, ¿sí? Pareciera que es más pequeña. ¿Sí? Y de altura, o sea,
sí estamos, Es igual. sí estamos casi iguales de altura, pero ¿ven cuánto espacio ocupa a lo ancho? Ujú. Entonces, cada uno de los tipos de letra va a tener diferentes tamaños o diferentes características. Aunque el tamaño base diga que es 11, ¿sí? Ya los tamaños por la anchura, ¿sí? O por diferentes características del texto van a hacer que sea diferente, ¿sí? Algunas incluso son bastante similares entre ellas. Esta, si se dan cuenta, es mucho más corta que todas las demás, ¿sí? Esta es diferente, ¿sí? Y si se dan cuenta, la diferencia que hay con las otras es bastante o no, Sí, Sí, bastante. profe, es bastante. ¿sí? Porque sus mayúsculas son bastante grandes. Grandes. Ahora, todos estos tipos de letra que he seleccionado, ¿sí? Podríamos decir que son tipos de letra de molde, ¿sí o no? Nosotros sabemos escribir en dos tipos de letras. Bueno, algunos tres. ¿Cuáles tipos de letras son? Molde y carta. Molde y carta. Los que escriben tres es porque escriben molde, carta y una mezcla de las dos que son puros garabatos. ¿Sí? Pero que de eso también hay. Ahora, estos tipos de letra podríamos decir que son como de tipo molde. Sin embargo, también hay algunos otros tipos de letra, como por ejemplo, ya se me perdió, este de acá. Ese es el tipo de letra de carta que nos enseñan a escribir, ¿sí o no? Igualita nos queda, ¿verdad? No. No. ¿Sí? Va, entonces, este tipo de letra o estos tipos de letra acá dentro de Word, ¿sí? No se llaman tipos de letra de carta o tipos de letra cursiva, sino que se llaman script, ¿sí? Si ven aquí en su nombre, dice Edwardian Script, ¿sí? Y así como ese, los que dicen script tienen variaciones. Miren esta. También es como la de carta, ¿sí o no? Pero es Sí, de profe. script. Está esta otra. También es script, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cuál otra? Qué bueno que así le saliera a uno la letra en carta. Esta que puse acá es la letra de carta de Francia. Así le sale a uno, miren. No, mi letra parece como si estuviera escribiendo en chino. Sale. Miren. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra. Y vamos a ver una última. Esta. ¿Sí? Todas estas son tipos de letra, o tipos de fuente, de tipo script, que son, como que estuviéramos hablando de tipo de letras de carta o tipos de letra cursiva, ¿sí? Estas, en cambio, son las que nosotros conocemos más como tipo de letra de molde, por así decirlo, si estuviéramos hablando de lo que uno hace a mano, ¿sí? Va, entonces, de todos estos tipos de letra que yo seleccioné, a ninguno le cambié el tamaño, ¿verdad? Pero ven que hay diferencias en tamaños. Algunos son más anchos, algunos son más cortos, ¿sí? Entonces, este de acá, por ejemplo, yo tenía en la universidad un profesor
que le dejaba tareas a uno de, bueno, miren, tienen que escribir un ensayo de 5 páginas, ¿sí? Pero tienen que utilizar tal tipo de letra, ¿sí? Y llenar 5 páginas, ¿qué creen que sea más fácil? ¿Con este tipo de letra o con este tipo de letra? Con la de molde. ¿Sí? Porque Cuarto, esta, o sea, quiere decir que tenemos que escribir más texto. Ahora, todos esos tipos de fuentes, ¿sí? Están para que nosotros Pero, hagamos- profe, ¿lo podría escribir y después cambiarla o no? ¿Cómo así? Escribir con cualquier letra y luego ir y modificarla. Sí, que es lo que hemos estado haciendo ahorita. Por ejemplo, yo he pegado el texto y después de pegarlo hago la modificación. Entonces no era tan difícil porque hacían trampa. Ah, no, porque hay que, o sea, la tarea había que entregarla con ese tipo de letra. ¿Sí? Pero tal vez se Entonces, puede hacer un poquito más todos grande la estos letra. tipos de letra, ¿sí? Su función o el hecho de que hayan diferentes es porque a veces necesitamos hacer más llamativos nuestros textos. ¿Sí? Ahora, aparte de cambiar el tipo de letra, ¿sí? Yo puedo modificar también el tamaño. ¿Sí? Veamos, me voy a quedar con esta para mis ejemplos. Acá dijimos que tiene tamaño 11, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, vamos a poner varias. Por ejemplo, le pongo el tamaño 22. ¿Hay diferencia? Sí, profe, mucho. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el texto se hace mucho más grande, hacia lo ancho, hacia lo alto, o sea, se modifica por completo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si le pongo vamos a ver, el 36, ¿sí? ¿Hay diferencia? Un montón. Sí. Entonces, para que nos hagamos una idea, los tamaños del texto, ¿sí? Se miden en puntos. ¿Sí? A esa le puse 9, por ejemplo. ¿Sí? A esta le puedo poner 18, a esta le puedo poner 72. ¿Sí? Para que se den una idea, si yo imprimiera esta hoja, ¿sí? El tamaño de letra 72, ¿sí? Mide ya en forma real, en la vida real, mide 1 pulgada. ¿Sí? Sí saben que es 1 pulgada, como esto, ¿no? Entonces, una letra que tiene tamaño 72, así como esta, ya al momento de imprimirla, va a medir 1 pulgada. ¿Sí? O sea que a esta que le puse 36, ya impreso, ¿cuánto va a medir? No sé, tal vez media pulgada. Pulgada, ¿sí? A la que, si yo le pongo 18, ¿cuánto va a medir? Ahí las La matemáticas. tercera parte de la pulgada. La cuarta parte de La cuarta. ¿sí? Va, y a la que le puse 9, Un poquitito. Un centímetro menos. Medio centímetro. 1 pulgada, ¿sí? Entonces, ya voy a hablar con el profe Pacheco, que están malos ustedes para las divisiones. Entonces, acá básicamente, ¿sí? Con el tamaño, o sea, ¿para qué nos va a servir modificar el tamaño a las cosas? Para los títulos, para los subtítulos, para el texto, ¿sí? Para todas estas situaciones. Ahora, vamos a continuar. Vamos a ponerle un tamaño más grande para la presentación. Ahora, parte del tipo de fuente y el tamaño de fuente, ¿qué más dije que se modificaba?
¿Qué más dijeron ustedes que se les modificaba? El color. El color. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de modificar el color, estamos hablando de cambiar estos colores de acá. Yo la puedo poner verde, ¿sí? Puedo ponerla azul, puedo ponerla naranja, ¿sí? Puedo ponerlo rojo, Ya, por favor, puedo ponerlo de cualquier color que a mí me llame la atención en base al documento que yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues es tal vez la más sencilla, lo único que cambia es el color, no cambia ni la forma, ni la altura, ni nada, solamente el color, ¿sí? Ahora, uso incorrecto cuando se les dice que cambien el color, es usar esto, ¿sí? Este botón no sirve para cambiar los colores, ¿ok? Ni siquiera, es que le tengo que poner color de fondo y le voy a poner verde. No. En este caso, ¿sí? El botón, este botón de acá es un botón resaltador, ¿sí? Entonces el botón resaltador, ¿para qué sirve un marcador resaltador? Para resaltar marcar los algo que es importante o que nos sirva en algún momento. Entonces, si yo tengo un párrafo de texto grande, puedo venir y marcar, ¿sí?, una parte del texto con marcador resaltador. Pero no quiere decir que le estoy poniendo otro color a la letra. O sea, la letra sigue teniendo su mismo color. ¿Ok? Va, ahora, otra opción. Lo que son los atributos de carácter. ¿Sí? Acá nosotros, y ese nadie me lo mencionó entre las ventajas, ¿sí? Nosotros podemos agregarle atributos de carácter a nuestros textos. ¿Cuáles son los atributos de carácter? La negrita, la cursiva y el subrayado. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿qué hace la negrita? ¿Qué me podrían decir que hace? Engruesa las letras. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien más? Profe, las resalta. La resalta, ok. Vamos a ver. Yo le voy a poner negrita a esta línea. Vamos a cambiar el tamaño de todo. mira que si la deja entrar a su clase, ¿Ah? No te dice una compañera que si la deja entrar a la clase, creo que es Vanessa. No, pero no tengo. En sala de espera no hay nadie. Continuamos. Esa. Entonces, acá yo a la segunda línea le puse negrita, ¿sí? Va. ¿Será que me cambió el color del texto? Sí, como que se puso más gruesa y así. Va, pero Queda un el color color más será que es oscuro. el mismo azul o es Se otro puso azul. Más algo oscura. eh, no sé, algo intenso. Miren pues. Yo, por ejemplo, hice esta línea. Estas dos líneas las hice con el mismo lapicero. ¿Sí? Que era un lapicero azul. ¿Sí? Pero una de las líneas se ve más oscura. Sí. Realmente es el mismo tono. Pero como tiene un grosor más grande, ¿sí?, hace que la profundidad del color sea más fuerte. Y por eso se vea como que es más oscuro. O sea, en definitiva, la negrita no nos va a poner más negro el color que tengamos, sino que lo único que va a hacer es hacer las letras más gruesas. Y ese grosor es lo que va a hacer que se vea como que es más oscuro. ¿Ok?
Ahora, el segundo atributo, que sería la cursiva, ¿sí? Lo único que hace no es de que nos cambie las letras de molde a letras cursivas, sino que lo que hace es inclinarnos el texto un poco hacia la derecha, ¿sí? O sea, hacia la izquierda del texto, pero hacia nuestra derecha de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces solo lo inclina un poco. Y por último, el tercer atributo, que vendría siendo el más fácil, que es subrayar. Lo único que hace es poner una línea por debajo de nuestro texto, ¿sí? Pero no solo pone una línea, o sea, puede uno optar por diferentes tipos de subrayado, ¿sí? Para nuestro texto. Y no solo diferentes tipos, sino también diferentes colores, ¿sí? Entonces, de los tres, es el único que tiene un botoncito a la par que nos permite hacer más modificaciones. ¿Ok? Entonces, con este tema, ¿sí? La tarea que les va a quedar ahora, se las voy a poner fácil, ¿sí? Van a escribirme en Word 15 oraciones. ¿Ok? A cada oración ustedes le van a poner diferentes modificaciones. Es decir, diferente tipo de letra, diferente tamaño, diferente color, a unas negrita, otras cursiva, otras subrayado, otras las tres, como ustedes quieran hacer las modificaciones. ¿Ok? Esa va a ser su tarea, entonces les voy a subir en plataforma 2 actividades. Una Profe, son 15 oraciones, dijo. Sí, son 15. Una actividad va a servir, 15. Ok. una actividad va a servir para la tarea de las ventajas que escribieron antes, y la otra va a servir para, la otra actividad va a servir para las oraciones que van a escribir, ¿ok? Cada oración debe ser diferente y debe tener cosas diferentes. Profe, y lo de ventajas y desventajas solo era en el cuaderno, ¿verdad, profe? Porque yo ahí lo anoté, o hay que pasarlo en una hoja de Word. Eso es en Word. Ah, bueno, gracias, profe. Entonces, jóvenes, señoritas, un gusto de verlos, un gusto de verlas. Espero yo que tengan muy feliz fin de semana y primeramente Dios, nos vemos.